Evangelio de hoy. Jueves 17 de octubre de 2024. Primera lectura. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que residen en Efeso. Os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantad al Señor un cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia. Y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Señor, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nos concedas un corazón abierto para recibir tu palabra con humildad y disposición. Las palabras que escuchamos nos conducen a una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos ante el testimonio de Dios y el papel que jugamos en la historia de la salvación. Nos enfrentamos a un desafío que no puede ser ignorado, la hipocresía y la falta de coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Jesús, en un tono severo pero profundamente amoroso, denuncia a aquellos que construyen mausoleos en honor a los profetas mientras son cómplices de la misma actitud que llevó a su muerte. En su denuncia no hay solo un reproche histórico, sino una advertencia que trasciende los siglos y llega hasta nosotros, interpelándonos sobre la autenticidad de nuestra fe. La construcción de mausoleos, en el contexto que Jesús describe, no es un acto de devoción sincera, sino una manera de enmascarar la culpa y perpetuar una tradición que, en lugar de honrar la memoria de los profetas, la traiciona. Los profetas eran enviados para anunciar la palabra de Dios, para corregir los caminos desviados del pueblo, y muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados por esa misma causa. Sin embargo, una vez muertos, aquellos que los rechazaron y mataron, o los descendientes de esos mismos rechazadores, intentaban cubrir el remordimiento edificando sepulcros. Jesús señala que ese acto no es de arrepentimiento genuino, sino una forma de continuar aprobando la injusticia cometida. Esta denuncia va más allá de la superficie de los actos. Nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Cuántas veces honramos exteriormente a aquellos que han defendido la justicia y la verdad, pero en nuestro interior nos negamos a vivir de acuerdo con los valores que ellos proclamaban?
¿Cuántas veces hacemos alarde de nuestras tradiciones religiosas mientras ignoramos la esencia del mensaje que esas mismas tradiciones contienen? Jesús nos advierte del peligro de convertir nuestra fe en un ritual vacío, en una serie de gestos exteriores que no transforman nuestra vida ni nuestro corazón. La referencia a la sangre derramada, desde Abel hasta Zacarías, es un recordatorio contundente de que la historia de la salvación está marcada por el sacrificio de aquellos que han sido fieles a la voz de Dios. Abel, el justo que fue asesinado por la envidia de su hermano, es el primer ejemplo de cómo la justicia provoca la oposición del mal. Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario, representa el rechazo de los líderes religiosos hacia la voz profética que les confrontaba. Entre ambos extremos, Jesús coloca a toda una serie de hombres y mujeres que sufrieron persecución y muerte por ser portadores de la verdad divina. Y al decir que esta generación será responsable por toda esa sangre derramada, Jesús nos está recordando que cada uno de nosotros está involucrado en esta historia. No podemos eludir la responsabilidad de cómo respondemos a la verdad que Dios nos revela. El reproche a los maestros de la ley es también una advertencia para nosotros. Jesús los acusa de haberse quedado con la llave del saber, de haber recibido la revelación de Dios pero de haberla manipulado de tal manera que ni ellos la comprendieron ni permitieron que otros lo hicieran. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra actitud ante la palabra de Dios y los dones que hemos recibido. A veces, por querer monopolizar el conocimiento o por miedo a perder el control, cerramos las puertas a otros. Nos convertimos en obstáculos para quienes buscan a Dios sinceramente, imponiendo barreras que no provienen de Él, sino de nuestros prejuicios y egoísmos. Nos resistimos a entrar en la plenitud de la verdad divina y al mismo tiempo bloqueamos el acceso a quienes quieren caminar por ese sendero. La tensión con los escribas y fariseos, que intentan atrapar a Jesús con sus palabras, refleja la reacción humana ante la verdad incómoda. Cuando la verdad nos desafía, muchas veces respondemos no con humildad, sino con hostilidad. Intentamos desacreditar al mensajero en lugar de aceptar el mensaje. Esto sucede en nuestra vida personal cuando nos enfrentamos a críticas que revelan nuestras incoherencias. Preferimos justificar nuestras acciones, argumentar y defendernos en lugar de reconocer la necesidad de conversión. Jesús no se deja atrapar por sus trampas, porque su autoridad no proviene de las palabras bien argumentadas, sino de la verdad que Él es en sí mismo. Nosotros también estamos llamados a vivir con esa coherencia. La autoridad de nuestro testimonio no se basará en lo que decimos, sino en cómo vivimos nuestra fe. La autenticidad cristiana se mide no por cuántos discursos somos capaces de pronunciar, sino por cuánto nuestras vidas reflejan el amor, la justicia y la misericordia que predicamos. De nada sirve construir sepulcros si nuestra vida no es un verdadero testimonio de la transformación que el Evangelio debe obrar en nosotros. Jesús nos invita a dejar de lado la superficialidad y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del reino. En este tiempo, nuestra sociedad sigue necesitando profetas, hombres y mujeres que, como aquellos enviados por Dios, sean capaces de anunciar la verdad con valentía, aunque eso implique persecución o rechazo. Pero para que eso sea posible, primero debemos abrir nuestro corazón al mensaje de esos profetas. Debemos dejar de edificar mausoleos vacíos y comenzar a construir una vida basada en la fidelidad a la palabra de Dios. Solo entonces podremos ser auténticos discípulos de Cristo, capaces de dar testimonio en medio de un mundo que necesita desesperadamente de su luz. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir con coherencia nuestra fe, de escuchar su voz y de ser testigos fieles de su amor y justicia. Que seamos capaces de abrir las puertas del conocimiento divino a otros y, con humildad, reconocer nuestras propias limitaciones y fallas. Y que, con la ayuda de su Espíritu, podamos transformar nuestra vida en un verdadero testimonio de su presencia en el mundo. Amén.